Muy buenas noches, amados amigos Muito boa noite, amados amigos y hermanos e presentes. irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar aquí con ustedes en Goiânia, É para mim um privilégio estar novamente aqui com vocês em Goiânia, Goiás, Brasil, Goiás, Brasil, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios para compartilhar com vocês o companheirismo em torno da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e o seu programa correspondente a esse tempo final. Para esta noche, Para esta noite, nuestro tema es o nosso tema é el séptimo sello o sétimo selo y la restauración del trono de David. e a restauração do trono de Davi. Dios prometió a David Deus prometeu a Davi que no faltaría de su descendencia que não faltaria de sua descendência uno que se sentara en su trono. que se sentasse em seu trono. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 11, No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, de la siguiente manera. nos diz da seguinte maneira: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a média ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. La vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. A vaca e a ursa passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. E brincará a criança do peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria, del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. E acontecerá naquele dia
E as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amad y en las costas del mar. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra y nos permita entenderla. e nos permita entendê-la. En este pasaje Nesta passagem, vemos la profecía vemos a profecia de la restauración del trono de David, da restauração do trono de Davi, en donde será restaurado onde será restaurado el reino de Dios o reino de en Deus medio del planeta Tierra no meio do planeta Terra y en medio del pueblo hebreo. e no meio do povo hebreu. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Assentos que não tenham gente. Dios juró a David Deus orou a Davi que su trono e a seu trono sería para siempre, seria para sempre un trono perpetuo trono perpétuo en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, un descendiente del rey David descendente do rei será el heredero será o herdeiro al trono de David, ao trono de Davi. y ese es el Mesías. E esse é o Messias. Por eso es Por isso é que todas las profecías que todas as profecias hablan de Cristo falam de Cristo como el heredero como herdeiro al trono de David. ao trono de Davi. Y el arcángel Gabriel, E o arcanjo Gabriel, conocedor de todo el programa divino, conhecedor de todo o programa divino, dice disse en San Lucas capítulo 1, em São Lucas, no capítulo 1, versos 30 en adelante, versículo 30 em diante, cuando le apareció a la Virgen María, quando apareceu a Virgem Maria, dice así, diz assim, capítulo 1, verso 30 en adelante, capítulo 1, versículo 30 em diante. entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. ¿Quién es el heredero al trono de David? Quem é o herdeiro ao trono de Como Davi? hijo de David, Como filho de nuestro Señor Jesucristo. Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo es que el reino de David como é que o reino de y el trono de David e o trono de Davi será para siempre. será para Es porque el Mesías, Jesucristo, se sentará en ese trono y reinará sobre el pueblo hebreo por el milenio y por toda la eternidad. toda a eternidade. Y ese trono E esse trono gobernará governará sobre el planeta Tierra o completo. planeta Terra completo. Y la ciudad de Jerusalén E a cidade de será la capital del mundo, será a capital do mundo. y el territorio de Israel E o território de Israel será el Distrito Federal. será o Distrito Federal. Y el resto del mundo E o restante do mundo será el territorio será o território sobre el cual sobre o qual se gobernará se governará desde Jerusalén. de Jerusalém. Y se gobernará también E governará também sobre Jerusalén sobre Jerusalém y sobre toda la tierra de Israel. toda a terra de Israel.
Por eso también Por isso também nos dice el profeta Zacarías o profeta Zacarias, en el capítulo 14, no capítulo 14, verso 8 al 9, versículo 8 ao 9, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será o Senhor e será o seu nome. Y en el capítulo 14 también, E no capítulo 14 também, verso 17 dice: versículo 17 diz: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá chuva sobre ele. Aquí podemos ver Aqui podemos ver cómo será el glorioso reino milenial de Cristo, como será o glorioso reino milenial de Cristo, en donde Cristo onde Cristo se sentará se assentará en el trono de David, no trono de Davi, el cual ha estado vacío o qual tem estado vazio por muchos siglos. por muitos séculos. Ya lleva bastante tiempo Já faz bastante tempo sin ser ocupado ese trono. sem esse trono ser ocupado. Lleva miles de años. Leva milhares de anos. Y ahora, E agora, en el capítulo 20 no capítulo de Apocalipsis, de Apocalipse, versos 4 al 6, versículos 4, nos habla de ese reino milenial nos fala desse reino y milenial, dice: e diz: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. ¿Quiénes son estas personas que reinarán con Cristo 1000 años? Quem são essas pessoas que reinarão com Cristo durante 1000 anos? Son reyes São reis y e sacerdotes. sacerdotes. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6 dice quiénes son. Em Apocalipse 1, Verso 5 al 6 versículos 5 e 6 dice quiénes son. diz quem são. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aquí podemos ver quiénes son esos reyes y sacerdotes. Aqui podemos ver quem são esses reis. Son los redimidos por la sangre de Cristo. São os redimidos pelo sangue de Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10 también aparecen. Em Apocalipse 5, versículos 8 ao 10 também aparece.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Esos son los que estarán como reyes y sacerdotes, São os que estarão como reis e sacerdotes, reinando con Cristo reinando com Cristo, durante el reino milenial. durante o reino milenial. Porque esos son Porque esses los miembros de la iglesia de Jesucristo, os membros da igreja de Jesus Cristo, de cada una de las edades de la iglesia gentil, de cada uma das eras da igreja de las Jesus, 7 edades as 7 eras de la iglesia, da igreja, pasando passando por esa etapa de la dispensación de la gracia por essa etapa da dispensação da graça y la edad de la piedra angular, e a era da pedra angular, donde se abre la dispensación del reino, onde se abre a dispensação do reino, para el establecimiento para o estabelecimento del trono de David, do trono, en la restauración na restauração del trono de David. do trono. Ahora podemos ver Agora podemos quién ver es el que se sienta quem é o que se en el assenta trono de David no trono de Davi, y quiénes se sentarán en tronos quem se sentará reinando con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. toda a eternidade. Y Jesucristo Jesus Cristo hizo una promesa muy grande fez uma promessa en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, em Apocalipse, capítulo 13, verso 21, donde dice: capítulo 3, versículo 21, onde diz: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta es una promesa Esta é uma promessa para el vencedor para o que vencedor está viviendo que esteja vivendo en el día postrero, no último dia en el tiempo de la restauración da restauração del trono de David do trono y del reino de David, e do reino de Davi, en donde Cristo estará onde Cristo estará revelado revelado como hijo del hombre como Filho do homem, e hijo de David. Filho de Davi. Ese es el vencedor Esse é o vencedor que estará en la tierra que estará na terra en el tiempo no tempo de esa manifestación de Cristo dessa manifestação como Rey de Reyes como Rei dos y Reis, Señor de Señores, Senhor dos Senhores, en donde Cristo estará viniendo onde Cristo estará manifestado manifestado en el día postrero, no último dia, en la edad de la piedra angular, na pedra angular, así como vino manifestado assim como veio en cada edad de la iglesia gentil, em cada era da igreja, en cada ángel mensajero, cada anjo, pero en esas edades porém nestas eras, Él estuvo ele esteve en el cielo no céu como sumo sacerdote como sumo sacerdote, y como Cordero de Dios, haciendo intercesión en el cielo. fazendo intercessão, Pero para el tiempo final, porém no tempo final, Cristo se manifestará Cristo se manifestará como hijo del hombre Filho do homem e hijo de David e Filho de Davi, a través de un velo de carne de um véu de carne, en la edad de la piedra angular, a través del mensajero de la edad de la piedra angular, y ahí estará Cristo e aí Cristo está llevando a cabo la obra correspondiente a la edad de la piedra angular. Jesucristo en el Espíritu Santo estará ahí manifestado, pues Él es ele é el que estuvo manifestado quem esteve en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, nas 7 etapas en el Espíritu Santo, a través de cada ángel mensajero. Y en la edad de la piedra angular estará manifestado en el Espíritu Santo como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el verbo de Dios. Verbo de Deus. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 277 O precursor da segunda vinda de Cristo na página 277 del libro de los sellos en español. dos selos em espanhol.
Orando dice, Orando, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, pedimos que o Espírito Santo venha agora, el jinete del verdadero caballo blanco, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, enquanto el Espíritu de Cristo, o Espírito entra en confrontación con el anticristo entra em confronto com os anticristo y él llama a los suyos. e ele chama os seus. Aquí tenemos al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, Aqui temos o cavaleiro do cavalo branco de el Apocalipse. Espíritu Santo, O Espírito el ángel del pacto, o anjo que es Jesucristo, que é Jesus viniendo manifestado en el día postrero. no último dia. ¿Y cómo vendrá manifestado el Espíritu Santo en el día postrero? E como o Espírito Santo virá manifestado no último dia? Él es el verbo, Ele é o verbo, Él es la palabra, ele é a palavra, Él es el ángel del pacto, ele é o anjo, o ángel de Jehová, o anjo que 2000 años atrás que há 2000 se hizo carne se fez carne. y fue conocido su velo de carne O seu véu de carne foi como conhecido Jesús. como Jesus. Y en aquel joven carpintero de Nazaret Naquele jovem carpinteiro estaba el verbo, estava el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado manifestado en carne humana. em carne humana. Y para el día postrero Para o último dia viene el verbo, vem o verbo manifestado en carne humana, manifestado em nuevamente. carne humana. Es la venida del ángel del É pacto, a vinda do anjo, del ángel de Jehová, do anjo, del ángel que era diferente a los demás, do anjo que era diferente de los que aparecieron que apareceram, en esta formación de ángeles, nessa formação, los cuales formaron esta nube os quais formaram como la señal del Hijo del Hombre en el cielo. nada do Filho do Homem no céu. Y ahora, ¿cómo vendrá este ángel E agora como que era esse diferente a los demás? que era diferente ¿Cómo vendrá como el ángel del pacto, el ángel de Jehová, do pacto do anjo manifestado en el día postrero, en la edad de la piedra angular, na era da pedra, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, En la página 256 del libro de los sellos en español, na página 256 do livro dos selos em espanhol, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham: o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, disse: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco y será completamente Emmanuel, e será completamente la palabra de Dios encarnada en un hombre. de Deus encarnado em homem. Eso será E isso será la venida del jinete de caballo blanco de Apocalipsis 19, a vinda do cavaleiro branco de Apocalipse, la venida del verbo encarnado en un hombre, a vinda do verbo encarnado, la venida del ángel del pacto, a vinda do que es anjo el verbo viniendo en carne humana vindo em en carne el día postrero. no último dia. Y viene E vem como hijo del hombre como filho do homem. e hijo de David. Cuando se habla del hijo del hombre, se está hablando de la manifestación Da manifestação y revelación de Dios revelação de Deus en un hombre, en un profeta. em profeta. Por eso ustedes encuentran Por isso vocês veem, a través del Antiguo Testamento através do velho, que Dios llamó a sus profetas Deus chamou seus profetas hijo del hombre, filho do homem. a Ezequiel, A Ezequiel, a Jeremías a Jeremias y a los demás profetas e aos demais profetas. les llamó hijo del hombre. Os chamou de filho do homem. Y Jesús también tomó el título de hijo del hombre, Também tomou o título de filho do homem. porque eso es de la manifestación Pois isso é a manifestação de Dios de Deus en un profeta. em profeta. Y ahora E agora vienen al día postrero vem o último dia, como hijo del hombre filho do homem, e hijo de David. filho de Davi. En su primera venida Em sua primeira vinda, vino el ángel del pacto, vem o anjo do pacto, manifestado en carne humana, manifestado en el velo de carne llamado Jesús. véu de carne, Vino como hijo del hombre filho do homem e hijo de Dios. e filho de Deus. En su obra Em sua obra de redención de redenção, como Cordero de Dios. como Cordeiro de Deus, Para el día postrero, el mismo ángel de Jehová, o mesmo anjo o ángel del pacto del Antiguo Testamento, do pacto do velho que le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, disse: Eu sou o Deus de Abraão, el cual libertó al pueblo hebreo. o qual En el día postrero no último dia viene vem manifestado manifestar en carne humana em carne humana, como hijo del hombre como filho do homem, e hijo de David, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo sua obra de reclamação, para la restauración para a restauração del trono de David, do trono de Davi, para la restauración para a restauração del reino de Dios en este planeta Tierra y para la restauración e para a restauração de cada hijo e hija de Dios filho e filha de a la vida eterna, con un cuerpo eterno. corpo eterno, Esto es para todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, los cuales son los que han creído en Cristo como nuestro Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo.
Estos son los que han nacido de nuevo. Como le dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. não pode entender. Nicodemo le pregunta a Jesús: Pergunta a Jesus: ¿cómo puede hacerse esto? como pode ser feito isso? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Por acaso um homem já sendo velho pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pero Cristo Porém, Cristo le está hablando de un nuevo nacimiento. está falando de novo nascimento. Le está hablando Está falando de un nacimiento de nascimento, no por medio de un hombre y de una mujer. não através de homem ou uma mulher. Le está hablando Está falando del nuevo nacimiento novo nascimento para aquellos que creen en Cristo como nuestro Salvador para aqueles que creem y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo. e recebem Esos son los que nacen esses são del agua y del Espíritu. da água e do Espírito. Esa es la forma para nacer del agua y del Espíritu Essa é a forma para nascer da água e do Espírito y así entrar al reino de e Dios, assim entrar ao reino o reino de los cielos, y venir a formar parte e vir formar parte de la iglesia de da Jesucristo igreja de Jesus y nacer así e nascer assim en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. e a igreja de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esta bendición tan que grande esta bênção tão grande que está señalada está assinalada para los hijos e hijas de Dios para os filhos e filhas de Deus en la venida na vida de la restauración del trono de Dios, da restauração do en trono donde el de Deus, ángel del pacto, onde o anjo el ángel de Jehová, o anjo en el día postrero no último dia viene manifestado vem manifestar en carne humana. em carne humana. Viene el ángel de Jehová, Vem o anjo el mismo que le apareció a Moisés mesmo que apareceu y el mismo que libertó al pueblo hebreo mesmo que libertou y el cual vino 2000 años atrás, veio a Deus velado en carne humana velado em carne en la persona de Jesús. En el día postrero vendrá velado en carne humana en un miembro del cuerpo místico de Cristo. Vendrá velado en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan se postró a sus pies para adorarlo, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos. Adora a Dios. Eso está en Apocalipsis 19, verso 9 al 10, y en Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 9. En dos ocasiones, Juan el apóstol quiso adorar los pies del ángel de Jesús, pero en las dos ocasiones, el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel es solamente el velo de carne en donde Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado como hijo del hombre e hijo de David para la restauración del trono de David en medio del pueblo hebreo y para la restauración así del reino de David en medio del pueblo hebreo y para la restauración del reino de Dios en este planeta Tierra. Para Cristo, como hijo del hombre e hijo de David, reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por eso, al vencedor que estará en el día postrero, en la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo le da la promesa de que se sentará con él en su trono. Él es el siervo fiel y prudente, del cual Cristo dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Por qué? Porque se sentará con Cristo en su trono. Y también encontramos una ocasión en que una señora muy buena creyente en Cristo tenía dos hijos, los cuales amaba mucho y quería las grandes bendiciones de Dios para sus hijos, como hacen siempre y como piensan siempre y como quieren siempre las madres con sus hijos amados. Esta era la madre de Juan y Jacobo, la cual vino a Cristo con sus hijos en el capítulo 20,
verso 20 en adelante, versículo 20 em diante, para pedirle para pedir algo muy importante. algo muito importante. Pero ella con sus hijos vino Porém, ela com seus filhos veio como nuestros niños vienen a nosotros. como nossas crianças vêm a nós. Nuestros hijos, Nossos filhos, cuando quieren algo, quando querem algo, en algunas em ocasiones, algumas ocasiões, le dicen a sus padres: dizem a seus pais: mira, papi o mami, olha, papai ou mamãe, yo quiero eu quero que tú me concedas que me conceda una petición, pedido, pero dime que sí. mas diga que sim. No le dicen la petición primero algunas veces, Algumas vezes não dizem qual vai ser o pedido, sino que le dicen, pero dime que sí. Porque si le dices que sí, porque se no disser importa que sim, cuál sea la petición, não importa qual seja va a o ser pedido, concedida. tem que ser concedido. Y esta fue la misma forma E essa foi a forma que usó que usou la madre de Jacobo y Juan, a mãe de Tiago e João, o sea, de Santiago de Santiago y Juan. e João. Jacobo Tiago es Santiago también, também é São Tiago, o sea que cualquier Santiago ou seja, que qualquer Santiago también es Jacob, também é Jacob. pero está con el nombre Porém está com o nome ya con bendición, já com bênção. y es el nombre cambiado. É um nome mudado. Es también Israel. Também é Israel. Ahora vean ustedes cómo viene la madre de Jacobo y Juan. Agora vejam como a mãe de Tiago e João vem. Capítulo 20, verso 20 al 23 dice: Capítulo 20, versículo 20 ao 23 de São Mateus. entonces se le acercaron la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu con sus hijos, com seus filhos, postrándose ante él y pidiéndole algo. adorando e fazendo-lhe um pedido. Él le dijo: E Que- ele disse: ¿qué quieres? que queres? Ella le dijo: Ela respondeu: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Cosa difícil está pidiendo. Uma coisa difícil está pedindo. Como pidió el siervo de Elías, Eliseo, Como servo de Elias, Eliseu pediu, cuando le dijo al profeta Elías: quando disse ao profeta Elias: yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. Lo que Eliseo pidió, O que Eliseu pediu, una doble porción, uma dupla porção, es lo mismo que está pidiendo la madre de Santiago y Juan. é o mesmo que a mãe de Santiago e João está pedindo. O sea, Ou seja, en la petición de Eliseo no pedido de Eliseu está reflejado está refletido esto que está pidiendo la madre de estos dos hijos que ella ama mucho. refletindo isso que está pedindo essa mãe desses dois filhos, a qual ama muito. Porque toda madre que ama a Dios Pois toda mãe que ama a Deus y sirve a Cristo e serve a Cristo quiere lo mejor para sus hijos. quer o melhor para seus Y esta madre quería lo mejor para sus filhos. hijos. A mãe queria o melhor Y para eso está bien. e isso está bem. Que estos dos hijos míos Que esses meus dois filhos ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. dizem que esses meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Está pidiendo una doble porción, Está pedindo uma dupla porção. como pidió Eliseo, Como Eliseu pediu, una doble porción. uma dupla porção. Entonces Jesús respondiendo dijo: Jesus, porém, respondendo, disse: no sabéis lo que pedís. não sabeis o que pedis. Estos hijos de Zebedeo Esses filhos de Zebedeu ya habían estado en el monte de la transfiguración, já haviam estado no monte en el de capítulo Transfiguração, 17, no capítulo 17, y luego le habían contado a su madre logo haviam contado a sua mãe todo lo que habían visto allá, tudo que haviam visto lá, que habían visto al profeta Elías, que habían visto al profeta Moisés también, que haviam visto o profeta y a Jesús con su rostro como el sol. o seu rosto como o sol. Ellos habían visto Eles haviam visto la venida del reino de a Dios. vinda do reino de Deus.
y la venida del reino de Dios e a vinda do reino de Deus es cumplida é cumprida con la venida del Hijo del Hombre, com a vinda do Filho, con la venida del Espíritu Santo, con la venida del ángel del pacto, con la venida de Jesucristo vinda de Jesus como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y viene con quién? vem com quem? Con sus ángeles. Com seus anjos. Viene con sus ángeles, Vem com seus que anjos, son los dos olivos, que son Moisés y Elías, são Moisés e Elias, para el establecimiento para o estabelecimento del reino de David do reino de Davi y del trono de David e do trono de y del reino de Dios en este planeta Tierra. Davi do planeta Terra. Así es que ellos deseaban Ou seja, que eles desejavam una bendición muy grande. uma bênção muito grande. Estos son los dos que siempre buscaron esa bendición. Esses são os dois que sempre buscaram. En una ocasión, Em uma ocasião, cuando no quisieron recibir a Jesús en los samaritanos, en una ciudad de Samaria, quando não quiseram receber a Jesus numa cidade de Samaria, em uma ocasião, estos dos esses dois, hijos de Zebedeo os filhos de Zebedeu, fueron los que le dijeron a Jesús: foram os que disseram a Jesus: Señor, Senhor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo, queres que mandemos como hizo el profeta Elías, o céu como profeta y los queme a todos? e queime a todos? ¿Ven qué es lo que están buscando? O que é que estão buscando? Están buscando el ministerio de Elías. Estão buscando o ministério de Elias. Vean, lo tenían dentro, ese deseo, porque ellos sabían que Elías tenía que venir. E Elias teria que vir. Y Elías E Elias tendrá ese poder. terá esse poder. Y Moisés E también. Moisés também. Estaban buscando Estavam los dos ministerios que vieron en el monte de la transfiguración. no monte da transfiguração. Y ahora, E agora, con su madre, com sua mãe, hablan fala para hacerle esa petición a Jesús. para fazer esse pedido a Jesus. Así como en una ocasión Assim como em uma ocasião, encontramos a Rebeca vemos Rebeca con Jacob com Jacó hablando falando, y diciéndole cómo recibir la bendición de la primogenitura. dizendo como receber a bênção da Le primogenitura. dijo: tu padre Disse teu pai, va a bendecir con la bendición de la primogenitura bênção da primogenitura. y quiere bendecir después que coma. Depois de comer, Mandó a tu hermano mandou teu irmão Esaú Isaú de cacería sair para que case un animalito, para que casse, lo prepare en un guisado, prepare um guisado, lo traiga a su padre, tu padre comerá seu pai y luego lo bendecirá. logo abençoará. Pero ahora, Para agora, haz lo que yo te digo, hijo. faça o que eu te digo, filho. Ella estaba buscando Ela estava buscando la bendición para su hijo amado. bênção para seu filho amado. Le dijo: E disse: yo prepararé un cabrito eu prepararei o caminho contigo contigo. y tú lo llevarás a tu padre. Tu levarás a teu pai. Él comerá Ele comerá y te bendecirá. e te abençoará. Jacob dijo: Jacó disse: y descubre que yo no soy Esaú. e se ele descobrir que eu não sou Esaú? Si descubre que yo soy Jacob E se ele descobrir que eu sou Jacó? y en vez de bendecirme me E maldice, ao invés de me abençoar, me amaldiçoa. porque mis brazos Porque os meus braços son sin vellos, são sem pelos. o sea, era lampiño, Ou seja, não tinha pelos. no tenía vellos. Não tinha pelos. Y Esaú, mi hermano, E Esaú, meu irmão, es bien velludo, velloso. peludo. Si él toca mis brazos, Se ele tocar em meus braços, se da cuenta seguida que soy Jacob ele vai perceber em seguida que sou Jacó. y no me va a bendecir, E não vai me abençoar, me va a maldecir. vai me amaldiçoar. Su madre, A sua mãe, una creyente en Dios uma crente em Deus, y en la bendición de la primogenitura, na bênção da primogenitura, no vio ningún problema. não viu nenhum problema. Hijo, Filho, si él maldice, se ele amaldiçoar, que la maldición venga sobre mí. que a maldição venha sobre mim. O sea, ella se encargaría Ou seja, ela se encarrega de decirle a Isaac de dizer a Isaac que ella fue la que planificó todo que foi ela quem planificou tudo, y que eche la maldición sobre ella. que lançasse a maldição sobre ela. Y ahora le dice a Jacob: E agora disse a Jacó: mira el problema de los vellos, veja o problema dos no te pelos. preocupes, Não te preocupes, tomaremos la piel pegaremos a pele del cabrito do cabrito y la pondremos en tus brazos y en los lugares donde tú no tienes vellos, en el pecho, en los brazos, nos braços, nos peitos, no lugar onde você não tem y será tan velludo, pelo. Será tão peludo tus brazos tan velludos como los de Esaú. como os de Esaú. No te preocupes por eso. Não te preocupes por isso. Una persona que ama a Dios, Uma pessoa que buscando la ama, bendición para sus hijos, buscando a bênção no de ve Deus, ningún problema. não vê nenhum problema. Él ve Ele
vê en todo problema em todo problema una solución. uma solução. Y sigue hacia adelante Segue adiante hasta que logre até que consiga la bendición de Dios a bênção de para Deus sus hijos. para seus filhos. Vean ustedes, Vejam, Jacob Jacó hizo como le aconsejó su madre fez como sua mãe lhe y aconselhou. consiguió la bendición de la primogenitura Conseguiu a bênção siendo hablada sobre él. sempre falada sobre ele. Y cuando vino su hermano, Quando veio seu irmão, ya había sido dada la bendición de a Dios bênção de Deus havia sido por medio de un profeta, através de um profeta. hablando esa palabra de bendición Essa palavra de la primogenitura. La bendición de la primogenitura a bênção da tiene que ser hablada tem que ser sobre aquellos que han de heredar que vão herdar esa bendición de la primogenitura. bênção da primogenitura. Y ellos E eles la reciben a recebem en su alma em sua con alma, un amén com amém, y con un agradecimiento a Dios com agradecimento desde lo profundo de su alma. desde o profundo de sua alma. Ellos buscan Eles buscam la bendición de Dios, a bênção siendo hablada sendo por la palabra creadora de Dios, pela palavra por la palabra pela palavra que sale de la boca de Dios, da boca de del mensajero de Dios, um mensageiro de para el tiempo en que están viviendo. em que estão Para este tiempo final, para este tempo. la bendición de la primogenitura Bênção da primogenitura es hablada sobre todos los hijos e hijas de Dios. todos os filhos e filhas de Deus. Ahora, Agora, vean ustedes, vejam bem, Jacob Jacó hizo como su madre le dijo fez como sua mãe lhe disse. y obtuvo la bendición de la primogenitura. Teve a bênção da primogenitura. Gracias a que Jacob tenía una madre de fe. Graças que Jacó tinha uma mãe perfeita. De otra forma, De outra forma, la bendición de la primogenitura a bênção da primogenitura se la hubiera llevado Esaú. Saúl havia levado. Pero siempre Porém, sempre Dios hace provisión. Deus faz provisão. Dios provee Deus provê para que se cumpla para que se cumpra su programa. o seu programa. A Jacob amé A Jacó amei y a Esaú aborrecí. e aborrecia Esaú. Por lo tanto, Portanto, para el amado de Dios, para o amado, todas las cosas iban a obrar para bien. contribui para o Y Dios le iba a proveer que Deus ia prover. siempre los medios Sempre para obtener la bendición de la primogenitura. ter a bênção da primogenitura. Porque él era Porque ele era la persona escogida por Dios pessoa escolhida para por tener Deus, para ter esa bendición de la primogenitura. bênção da Fue escogido desde antes de la fundación del mundo. antes da fundação. Y a los que Dios escogió E aos que Deus desde antes de la fundación del mundo, todas las cosas les ayudaba bien. Porque esos son los amados de Dios. amados de Deus. Y todas las cosas obran bien para los que aman a Dios y para los que Dios ama desde antes de la fundación del mundo. Ahora en el caso Agora, no caso de los hijos de Zebedeo, dos filhos de Zebedeu, esta madre essa mãe estaba haciendo lo mismo que hizo Rebeca estava fazendo o mesmo que Rebeca fizera con su hijo Jacob. com seu filho Jacó. Pero ella no logró Porém, ela não conseguiu lo que ella deseaba o que ela desejava y lo que deseaban sus hijos. e o que seus filhos desejavam. ¿Por qué? Porque Cristo va a decir por qué. Cristo vai dizer o porquê. Continuemos leyendo. Continuemos lendo. No sabéis lo que pedís. Podéis Não sabeis o que pedis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ellos dijeron, Disseram, sí. sim, podemos. O sea, ellos dijeron, Eles disseram, podemos. podemos. Porque cuando una persona está buscando la bendición de Dios, Pois quando uma pessoa está buscando a bênção de Deus, siempre cree sempre de todo corazón de todo que sí podrá. que sim poderá. Nunca vaya buscando las bendiciones de Dios Nunca vá buscar as bênçãos de Deus pensando que no puede obtenerlas. pensando que não as pode Vaya obter. siempre buscándolas, Sempre as vai creyendo de todo corazón crendo de todo coração que sí las puede obtener y que las va a obtener. e as vai obter. Él les dijo, Ele lhes disse, a la verdad, de mi vaso beberéis, na verdade bebereis o meu cálice y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis e bautizados. sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda, Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda no es mío darlo, não me pertence dar, sino a aquellos para quienes está preparado mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. por mi Padre. O sea, Ou seja, el sentar a mi derecha y a mi izquierda sentar-se à minha direita e à minha esquerda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. não me pertence dar, mas é
para aqueles para quem o Pai tem preparado. O sea, no puede darlo a otras Ou personas, seja, não pode dar a outras pessoas, sino a aquellos a não ser a quienes está preparado. a quem lhes está preparado. Y para quienes Para quem esa posición essa posição está ordenada por Dios está ordenada desde antes de la fundación del mundo, diante da fundação do mundo. está ordenada por Dios Está ordenada por Deus. para aquel Para aquele que se sentará en el trono de Cristo con Cristo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, concederei que se assente así como yo he vencido assim como eu venci, y yo me he sentado con mi Padre en su trono. o Pai em seu trono. Así como Cristo se sentó Assim como Cristo se en el trono del Padre en el cielo, sentou do Pai no céu, en el templo que está en el cielo, no templo que está no céu, en el trono no trono de Cristo, de Cristo, que es el trono de David, que é o trono de Davi. Él dice Ele disse que Él le dará al vencedor dará ao vencedor que se siente con que Él. se assente com ele. Ese será el vencedor Esse é o vencedor, en el cual estará no qual estará Jesucristo en Espíritu Santo, Jesus Cristo em Espírito, el ángel del pacto, el verbo manifestado a través de Él, através dele, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese es el que viene con esa doble porción ministerial de Moisés y Elías, porque son los ministerios de Moisés y Elías são os ministérios los que estarán señalados para el día postrero. dados para o Esos son los ministerios que fueron representados en el monte de la transfiguración, uno a cada lado del Señor, a un lado Moisés y al otro lado Elías. lado Elias. Esos son Esses são los ángeles os anjos, con los cuales viene os quais el Hijo del Hombre en su venida, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles virá com seus anjos, conforme a Apocalipsis conforme a y conforme también a San Mateo 16, verso 27 al 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então dará a cada segundo as suas obras. La manifestación A manifestação de Jesucristo en Espíritu Santo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, del ángel del pacto, do anjo do Pai, a través de carne humana, através de en el día postrero, de día, en la manifestación na manifestação y venida del Hijo del e Hombre, vinda do Filho do Homem en carne humana, em carne humana, vendrá con sus ángeles, virá com seus anjos, en donde esté. onde estiver El ángel del pacto, Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana, ahí estarán también los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre. Ahí estarán también los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos. das duas olivas. Y así E assim, es como en el día postrero, no último dia, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles o Filho do Homem com seus anjos es cumplida é cumprido conforme a las profecías conforme a para la restauración para a restauração del trono de David trono y del reino de David do reino y la restauración e a restauração del reino de Dios do reino de en este planeta Tierra. Y todo esto E tudo isso bajo el séptimo sello. o sétimo El séptimo sello o sétimo es la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la venida del ángel que era diferente a los demás, el cual se encuentra aquí y forma la peluca blanca del Señor Jesucristo. De este ángel, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, deste anjo precursor da segunda vinda de Cristo disse, en la página 469 del libro de los sellos en español, na página 469 do livro dos selos em espanhol, hablando de este ángel, falando desse anjo, en esta nube dijo, nessa nuvem que disse, y notaron que dije que uno de estos ángeles era muy raro, e perceberam que eu disse que desses anjos era bem raro, me pareció muy distinto a los demás. pareceu bem diferente, Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. estava em uma constelação com 3 a cada lado e em cima. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, O que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, ese sería el séptimo ángel. esse seria o sétimo anjo. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que Les dije que tenía el pecho así robusto eu disse-lhes que ele tinha o peito robusto y estaba volando hacia el oriente. voava para o oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Disse-lhes também que ele me levantou ao céu. Ese fue el ángel Esse foi o anjo que lo levantó, que me levantou, lo colocó o colocou en esta nube nessa nuvem formada por ángeles. formada por anjos. ¿Recuerda? ¿Se acuerdan? Lembre-se, Ahora aquí está. agora está aqui.
era el que tenía el séptimo sello. era o que tinha o sétimo sello. Y el séptimo sello es E o sétimo sello la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. o Filho do Homem Con la venida de este ángel com a vinda desse anjo. en carne humana, en el día postrero, velado y revelado en el ángel mensajero de Jesucristo, Anjo mensageiro de Jesus Cristo. tenemos en la tierra Temos na terra la manifestación a manifestação del séptimo sello, do sétimo sello. la apertura del séptimo sello Abertura do sétimo en cuanto a su cumplimiento quanto ao seu cumprimento, y la apertura del séptimo sello en cuanto a la revelación de la venida de ese ángel, siendo dada a conocer su venida en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, con los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Eso es la venida de este ángel que era diferente a los demás en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la venida del ángel que era diferente a los demás, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. En la venida del séptimo sello, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para la restauración del trono de David en este tiempo final, en el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, solamente faltan 2 o 3 años para entrar al séptimo milenio. La promesa a promessa del cumplimiento del séptimo sello, do cumprimento do sétimo sello, de la venida del séptimo sello, a vinda do sétimo que es la venida de ese ángel que era diferente a los demás, que era a vinda desse anjo diferente dos demais, viniendo en carne humana, vindo em carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, anjo do Senhor Jesus y manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el siervo fiel y prudente, el velo de carne, donde estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel que era diferente a los demás, manifestado en carne humana, en el cumplimiento de la apertura del séptimo sello, de la apertura del séptimo sello, en cuanto a su cumplimiento y también en cuanto a la revelación del séptimo sello, siendo abierta a todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en este tiempo final, en donde la dispensación del reino se está entrelazando con la dispensación de la gracia. Y la dispensación del reino es la que tiene el trono de David. En la dispensación del reino será restaurado el trono de David para Cristo sentarse en el trono de David y con él sentarse el vencedor, el siervo fiel y prudente. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Nos encontramos en el tiempo del séptimo sello, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estamos en el tiempo para el trono de David ser restaurado y sentarse en el trono de David, Cristo, y con él el vencedor. Y sobre todos sus bienes sobre todos os seus bens, le pondrá, dice el mismo Cristo. o próprio Cristo disse. Ahora, Agora, ¿dónde se cumpliría onde se cumpriria esta promesa esta promessa del séptimo sello, de la venida del ángel que era diferente a los demás? vinda do anjo que era diferente dos demais? ¿Quiénes son la gente Quem são as pessoas que en el día postrero que no último dia estarían viendo la venida de ese ángel manifestado en carne humana, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús? Aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, a la cual le ha tocado la edad de la piedra angular, la edad de la venida del ángel que era diferente a los demás, manifestado en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo para la restauración del trono de David y del reino de David y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, para así para si reinar con Cristo reinar com Cristo 1000 años um ano, y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes
en el glorioso reino de nuestro Señor nosso Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Nos ha tocado en la América Latina y el Caribe A América Latina nos tem correspondido. la parte más gloriosa A parte mais gloriosa del programa divino, do programa divino. la parte A parte en donde el séptimo sello, onde o sétimo selo, el ángel que era diferente de los demás, o anjo que era diferente dos demais, estará manifestado estará manifestado en la América Latina y el Caribe, na América Latina, en el ángel del Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus, como hijo del hombre filho do homem, e hijo de David, filho de Davi, manifestando los ministerios mistérios, de sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías mistérios de Moisés, y el ministerio de Jesús. mistérios de Jesus. Hemos visto el misterio Temos visto o mistério del séptimo sello do sétimo selo y la restauración e a restauração del trono de David. do trono de Davi. Hemos visto Temos visto este gran misterio esse grande mistério que Dios tiene reservado que Deus tem reservado para el séptimo milenio. para o sétimo milénio. El séptimo milenio O sétimo milénio es el día postrero, é o último dia, porque un día delante del Señor pois um dia diante do Senhor es como 1000 años é como 1000 para anos los seres para humanos. os seres humanos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 Segundo Pedro, capítulo 3, y Salmo 90 y verso 4. 90, versículo 4. Pueden ustedes buscar Vocês podem buscar también en sus concordancias também em suas concordâncias, y en sus em Biblias suas Bíblias, todo lo que Dios habla tudo que Deus fala del trono de David do trono de Davi, y del hijo de David do filho de Davi y también del reino de David, e também do reino siendo restaurado sendo restaurado en este planeta Tierra neste planeta Terra para el día postrero. para o último dia. Nos dice Dios Deus nos disse que ese reino que esse reino será restaurado. será restaurado. En el capítulo 30, verso 9 de Jeremías dice, No capítulo 30, versículo 19 de Jeremias diz: sino que servirán a Jehová su Dios e servirão, capítulo 30, verso 9 de Jeremías, capítulo 30, versículo 9 de Jeremias, sino que servirán a Jehová su Dios mas servirão ao Senhor seu Deus, y a David su rey, como também a Davi, seu rei, a quien yo les levantaré. que lhes levantarei. Ahora vean Agora veja cómo servirán como servirão a ese trono de David. a esse trono de Davi. El Mesías O Messias sentándose sobre el trono de David sentando-se sobre o trono de Davi, y con él sentándose com ele su sentando-se, siervo fiel y prudente. servo fiel, Al que venciere, ao que vencer, yo le daré que se siente eu conmigo concederei que se assente en mi comigo trono, em meu trono. así como yo he vencido Assim como eu y venci, me he sentado con mi Padre en su trono. sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Apocalipse 3, versículo 20. Esa era la bendición Essa é a bênção. que estaba buscando Jacobo y Juan, Essa bênção, Tiago e João estavam buscando. bendición que quería la madre de ellos Bênção que a mãe deles queria para sus hijos. para seus filhos. Pero esta bendición Porém, essa bênção estaba reservada estava reservada para ser dada para ser dada en el día no postrero último dia. a quien A quem Dios había ordenado Deus havia ordenado desde antes de la fundación del antes mundo. da fundação do mundo. Esta es la bendición Essa é a bênção de los ministerios y para los ministerios para os ministérios de Moisés y Elías. Moisés e Elias. Para ellos Para eles, está reservada esta bendición, essa bênção está reservada, la cual a qual es materializada é materializada en la manifestación na manifestação de esos ministerios desses ministérios en carne humana, em carne en el ángel del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. A ese ángel A esse anjo es al cual é o qual Cristo le dará Cristo lhe dá esa bendición essa bênção que el Padre que o Pai ha ordenado tem ordenado para ser dada para ser dada en el día postrero. no último dia. Y ahí estarán E aí estarão esos ministerios esses ministérios en el trono no trono del Señor, do Senhor, en el trono de David. no trono de Davi, Estarán estará esos tres ministerios, esses três ministérios: el de o Jesús, de Jesus, el de o Moisés de Moisés y el de e Elías. de Elias. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio o mistério del séptimo sello sétimo y la restauración e a restauração del trono de David. do trono de Davi. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, Vocês nesta noite, dándoles testimonio dando-lhes del séptimo sello y la restauración e a restauração del trono de David. do trono de Davi. Que las bendiciones E as bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes todos
y todas las bendiciones del séptimo sello en la restauración del trono de David se materializan sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín Novamente o reverendo Miguel Bermúdez para continuar para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias a Cristo por sus bendiciones dadas a nosotros en este tiempo final. Dios les bendiga Deus nos abençoe. y pasen todos muy buenas noches. Faça